salmista me alegré con lo que me decían. Amén, en la casa de Jehová. No hay mejor lugar, hermano, que estar que en la casa del Señor. Amén. Vive Jehová para siempre. En este día, hermano, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Amén, amados. Amén. Okay. Que quiero empezar, ¿verdad? Donde empezamos, ¿verdad? La semana pasada, para así hablar un poquito, ¿verdad? Sobre eso, y luego, ¿verdad? Entramos a lo que Dios nos va a enseñar, hermano. ¿Cuántos aquí tienen hambre de la palabra, hermano? Amén. Amén, amén. Que usted siempre, yo, siempre tengamos hambre y sed de Dios. Amén. Que Dios busca hombres y mujeres que tienen hambre y sed para darle de comer y para darle de beber. Amén. Si usted no tiene hambre y sed, hermano, usted, aunque le pongan comida al frente de usted no se lo va a comer. ¿Verdad? Aunque le pongan comida buena delante de usted, si usted no tiene hambre, si usted no tiene hambre, usted no va a comer. Pero si usted tiene hambre, hermano, usted va a comer. Aleluya. ¿Verdad? Y el deseo, hermano, es que siempre tengamos hambre y sed de Dios. Amén. Que nunca llegue un momento en nuestra vida espiritual que estemos satisfechos de lo que Dios ha hecho. Siempre usted quiere ser insatisfecho, querer más, ¿verdad? Tener ambición espiritual. ¿Verdad que Moisés tenía ambición espiritual? ¿Verdad? ¿Cómo usted y yo sabemos que Moisés tenía ambición espiritual, hermano? Porque usted y yo sabemos que Moisés tenía ambición espiritual. Moisés tenía hambre, ¿verdad que sí? Porque Moisés vio cuando Dios derramó 10 plagas sobre Egipto. ¿Verdad que sí? Vio que él derramó 10 plagas sobre Egipto. Moisés vio cuando Dios abrió ¿qué? El mar rojo. Hermano, yo creo que si yo veo el mar se me va a abrirse, yo digo, wow, Señor. Tremendo. Él vio pan caer del cielo, hermano. ¿Qué es eso? Pan caer del cielo, hermano. Él vio agua salir de una peña, de una roca, salir agua. Cuando el pueblo quería carne, Dios le mandó carne. Y comieron hasta que se le saliese por las narices, dice la palabra. ¿Tú quieres carne? La carne va a venir. Hermano, Moisés vio la gloria de Dios. Amén. Él podía quedarse satisfecho y decir, bueno, yo lo he visto todo, 10 plagas, el mar rojo abrirse, pan del cielo, agua de una roca, carne, hermano, yo lo he visto todo. Y podía quedarse satisfecho y no. Pero vemos que Moisés no, aún viendo todo eso, le dice al Señor, Jehová, yo quiero verte. Tiene que Moisés era insatisfecho, quería más de ti. Usted y yo nunca podemos llegar a un nivel en nuestra vida espiritual que estamos satisfechos. Usted diga, he llegado, no necesito ser más nada. No. Mientras más hambre tú tienes, más Dios te da. ¿Y sabe cómo esto lo prueba, hermano? Usted puede leer un capítulo de la Biblia y usted lo lee un versículo, amén. Y usted puede ver ese mismo versículo un tiempo más después y Dios te enseña algo, el Espíritu Santo te revela algo que antes tú ni lo sabías. El mismo versículo y Dios te muestra algo que usted antes ni lo sabía. Pero el Espíritu Santo de momento te revela algo que es diferente. ¿Okay? Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Nos gusta decir que es algo bello. Y Dios dice que es Jeremías 33, te dice, clama y yo te responde, ¿verdad que sí, hermano? Y sabemos. Pero es rara vez que seguimos con el versículo que dice, clama y yo responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pero vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 1. ¿Okay? Mateo capítulo 8, versículo 1. Hermano, esto es, ¿verdad? Un ejemplo perfecto, hermano. Un ejemplo perfecto de lo que estaba diciendo. Matthew 8, ¿ok? Y como descendió del monte, le seguía mucha gente. Otra vez dice que cuando descendió del monte, mucha gente le seguía. Yo he leído eso un montón de veces. Y cuando descendió del monte, le seguía mucha gente. Pero la semana pasada, cuando lo leí, el Espíritu Santo me enseñó algo. Y era, para que gente te siga, tú tienes que asegurar de que tú estés en el monte. Si tú quieres impactar tu familia, asegúrate que estés en el monte. Si quieres impactar a tu compañero de trabajo, asegúrate que estés en el monte.
Si quieres impactar a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos, ¿verdad? El que sea, si usted quiere impactar, si usted quiere ser una persona de influencia, usted tiene que asegurarse que usted esté ¿qué? En el monte. ¿Ok? Y cada vez que usted ve a Jesús en el monte, usted ve que Jesús está en el monte no para coger fresco, sino que está en el monte para orar, para ayunar y para adorar al Señor. ¿Verdad que sí? Y no solamente Jesús, pero otros hombres y mujeres de Dios que usted ve en el Antiguo Testamento, cada vez que han estado en el monte, están ¿qué? Orando, ayunando, adorando. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús está en el monte y desciende del monte, mucha gente le seguía. Tú quieres impactar a tu mundo, asegúrate que tú sacas tiempo para estar con el Señor. El monte siempre es tipo de ¿qué? De estar con el Señor. De estar con el Señor. Dice que Jesús descendió del monte y cuando descendió del monte, mucha gente le seguía. Sube al monte. Y cuando desciende del monte, Dios no te quiere en el monte. Porque hay veces hay que bajar del monte. Cuando tú bajes del monte es para impactar las almas. Porque si te quedas solamente en el monte, ¿a quién usted va a impactar? ¿A quién usted va a impactar si siempre está en el monte? ¿Verdad? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar en el monte y hay tiempo para descender del monte. ¿Ok? Hay tiempo para descender del monte. ¿Ok? Para tomar decisiones grandes, hermano, usted tiene que asegurarse que usted esté en el monte. Porque Jesús mismo estaba en el monte y dice que mucha gente le seguían, pero de toda esa gente que le seguía, él tenía que escoger 12 discípulos. Esta para que tenía una decisión grande para tomar. Cuando usted y yo tenemos decisiones grandes para tomar en nuestra vida, usted tiene que asegurarse que usted ha sacado tiempo para estar en el monte, para que cuando usted descienda del monte, usted va a tomar decisiones sabias y correctas. Jesús estaba en el monte y cuando Jesús descendió del monte, dice que Jesús entonces ¿qué? Escogió ¿qué? A sus 12 discípulos. Tenía una decisión para hacer. Luego fue al monte, bajó, tomó la decisión. Usted y yo, cuando tenemos grandes decisiones para hacer en nuestra vida, asegúrese que usted esté en el monte. Porque si usted está en el monte, cuando usted desciende del monte, usted puede tomar decisiones confiadamente sabiendo que la decisión que usted ha tomado fue una decisión dirigida ¿qué? Por el Señor. Porque dice la palabra, reconocer al Señor en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Y dice la palabra que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Que cuando usted está en el monte y usted desciende del monte, usted puede tomar una decisión segura y confiadamente sabiendo que la decisión que usted va a tomar es una decisión que fue dirigida por el Señor. Amén. Ahora, si usted no está en el monte y usted va a tomar una decisión, entonces usted está jugando Russian roulette, ¿ok? Puede ser bien, no puede ser bien. Pero yo le aseguro que si usted está en el monte y usted desciende, yo le aseguro que la decisión que el Espíritu Santo va a dirigir y tomar va a ser la decisión correcta. Amén. Porque dice la palabra, reconocerlo y Él te va a dirigir. Dice la palabra que los hombres son dirigidos ¿qué? Por el Espíritu de Dios. Amén, amados. Amén. Seguimos. Y como el Señor del monte le seguían que mucha gente. Luego, dice, y aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y luego su lepra fue que limpiara. ¿Qué aprendimos la semana pasada, hermano? Sobre ese versículo, el versículo número 2. ¿Ok? ¿Saben? El versículo número 2. ¿Ok? Dice que ¿qué? Que el leproso le adoró. ¿Estando qué? Todavía enfermo, ¿verdad? O sea, él no lo adoró después que recibió su sanidad. Él lo adoró antes de recibir su sanidad. Entonces el secreto está en la adoración antes de la respuesta. La adoración antes de la sanidad. La adoración antes que Dios conteste. Amén. Ahí está el secreto. Él adoró antes de recibir su sanidad. Sí, porque es fácil adorar después que Dios te contestó. Es fácil adorar después que Dios suplió la necesidad. Es fácil adorar después que Dios hace el milagro. Es fácil adorar después de eso, ¿verdad que sí, hermano? Pero la cosa es, si usted y yo estamos adorando antes de recibir la respuesta. Ahí está la cosa, hermano. Adorar después de la contestación es fácil, porque estamos contentos. La cosa es si usted puede adorar antes de la contestación. Si usted puede adorar antes que Dios haga la obra. Este hombre leproso adoró antes de recibir.
Y porque adoró, recibió. Amén. Porque adoró, recibió. Amén. Porque adoró, recibió. ¿Okay? Que usted y yo podamos aprender que hay que adorar antes. Bartimeo era ciego y también él adoró antes de recibir su sanidad. Dice que cuando Bartimeo oyó que Jesús estaba pasando, dice, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ok? Hijo de David es que una forma de adoración. Adoró a Jesús. ¿Ok? Adoró a Jesús. Y sabe que la oración hace que Jesús se detenga. La adoración hizo que Jesús se detuviera. Pues dice que él estaba caminando. Pero cuando oyó que Bartimeo adoraba, dice que se detuvo. Y solamente 3 veces en la Biblia el Señor se detuvo mientras estaba caminando. Y esas fueron unas de ellas. La adoración hizo que Jesús se detuviera. Y lo llamó. Y lo sanó. Como pueblo vamos a aprender la adoración antes de la respuesta. ¿Okay? No es adorar. Sí, obviamente vamos a adorar después que Dios conteste. Pero la pregunta es, ¿podemos adorar antes que Dios conteste? Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero si aprendemos algo de la palabra, aprendemos que si adoramos antes, recibimos. Y quién sabe si algunas veces Dios no ha contestado porque no hemos no hemos hablado al Señor. ¿Quién sabe? Que Dios está esperando que tú comiences a adorar y creerle a Él por la contestación para que luego Él te dé la contestación. ¿Quién sabe que si Dios, nuestra falta de adoración ha causado que la respuesta llegue? Pablo y Silas estaban en la cárcel, no se quejaron, sino adoraron. Y porque adoraron, ¿qué pasó? Dios los sacó, ¿qué? ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ellos estaban, pero mira, Pablo y Silas estaban ahí, hermano, porque, ¿sabes? Porque muchas veces, hermano, cuando vemos a nuestros hermanitos que están pasando por momentos dificultosos, rápidamente somos rápidos para señalar y queremos juzgar. Eso le está pasando al hermanito porque, y tenemos una lista. E, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es, queremos examinar al hermano, queremos juzgar al hermanito. Ese hermanito está pasando por eso porque No, hermano, no. Muchas veces no es eso. Es simplemente, hermano, Pablo y Silas estaban en la cárcel porque fueron obedientes. No estaban en la cárcel porque eran desobedientes, estaban en la cárcel porque eran obedientes, obedecieron el mandato de Dios, que le dijeron que fuera a predicar, y como Dios los mandó a predicar a cierto lugar, ellos fueron a predicar, y ellos siendo obedientes al mandato de Dios, por ser obedientes, hermano, el resultado es caer en la cárcel. ¿Están entendiendo, hermano? Pues muchas veces, hermano, usted no puede comenzar a tratar de analizar a los hermanitos, este hermano está pasando por esto porque hizo esto. No, hermano. Muchas veces, aún en la obediencia, hermano, todavía pasan cosas. ¿Ok? Como dije el domingo, hermano, no tenemos control de las cosas que nos va a pasar en nuestra vida, pero tenemos control de la manera que vamos a responder. Pablo y Silas no tuvieron control de que iban a ser echados en la cárcel, pero tenían control de cómo iban a responder. ¿Y cómo respondieron? Se quejaron. Yo creo, hermano, que si usted y yo, así hablaríamos. Pero Señor, ¿cómo es posible? Si tú me mandaste a predicar y fui a la ciudad que tú me mandaste a hacerlo y estoy predicando, estoy haciendo tu voluntad, ¿cómo es posible, Señor, que yo esté aquí, Señor? ¿Cómo es posible, Señor? Tú te olvidaste de mí, Señor, ya tú no me amas. Es más, ¿sabes qué? Es más, estoy seguro que muchos de nosotros dudamos que fue Dios que lo mandó. Porque rápidamente dice, si Dios me mandó, esto me va a pasar. ¿All right? Están calladitos, ¿verdad? Muchas veces estoy seguro que si somos Pablo y Silas, decimos, bueno, uno, podemos dudar que fue Dios que lo mandó, porque decimos, si Dios fue que me mandó, yo no voy a contar en esta situación. O comenzamos a quejarnos. Señor, ¿cómo es posible? Mira lo bueno que yo, estamos justificando, mira lo bueno que yo soy. Yo no falto un domingo, no falto ni un martes, estoy en todas las vigilias, doy mis diezmos, hago esto, y sacamos la lista, hermano, sacamos la lista.
Empezamos a escribir la ley, justificándonos. Pero Pablo y Silas no hicieron eso. Pablo y Silas comenzaron ¿a qué? Adorar. El resultado de su adoración trajo ¿qué? Su liberación. ¿Okay? El resultado de su adoración trajo liberación. Pero como dije el domingo, hermano, hay veces que Dios te lleva por momentos dificultosos para ponerte en posición para bendecir a otros. Sí, pero we don't like that. Hay veces que Dios te pasa por una tormenta con el propósito de ponerte en posición para bendecir a otros. Sí, Pablo y Silas fueron echados en la cárcel con el propósito del carcelero pudiera ser salvo y todo aquello que oyeron a Pablo y Silas que adorar. Dios permitió una tormenta en el barco en que estaba Pablo para que Pablo llegara a la isla, para que a esa isla la gente pueda ser ¿qué? Salva. Pues hay veces que Dios te manda una tormenta o tal vez una cárcel con el propósito de ponerte en posición para bendecir ¿qué? A otros. Amén. Gloria a Dios. ¿Están aprendiendo, hermano? Amén. ¿Están aprendiendo? Amén. ¿Ok? Let's keep on. Let's keep on. Keep on, Sam. He aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quisieres, puedes ¿qué? Limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y luego su lepra fue que limpiarme. Seguimos. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, mas ve y muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y entrando en sus Capernaum, vino a él, ok, verse 4 again, Sam, verse 4. Vamos a quedarnos aquí, ok. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿Ok? ¿Qué era lo que el leproso tenía que hacer? Cuando el leproso era limpio, tenía que presentarse al sacerdote. ¿Ok? Al sacerdote. ¿Ok? Y vamos a ver qué era lo que tenía que hacer. ¿Ok? En Levíticos capítulo 14, versículo 14. Levíticos capítulo 14, versículo 14. Fíjate, recuerda, el leproso fue sano. ¿Ok? ¿Ok? Hay que recordarse que Jesús estaba ministrando bajo el tiempo de la ley. ¿Ok? Y Jesús no vino a quebrantar la ley. Jesús vino ¿qué? A cumplir la ley. La ley dice que cuando un leproso era sano, tenía que ir al sacerdote y el sacerdote era el que lo declaraba sano. O sea, si el leproso, wow, mira, estoy limpio, él no podía salir corriendo, mira, estoy limpio, él tenía que ir al sacerdote y el sacerdote era el que lo declaraba si estaba limpio o no y tenía que traer una ofrenda. Recuérdense también que en la Biblia la lepra es tipo de pecado. ¿Ok? La lepra es tipo de pecado. ¿Ok? La lepra es tipo de pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando Miriam, la hermana de Moisés, ¿verdad?, se levantó en murmuración contra Moisés, ¿qué hizo Dios? Mandó ¿qué? Lepra sobre ella. ¿Ok? Pues la lepra es tipo ¿qué? De pecado. ¿Ok? La lepra es tipo de pecado en la palabra del Señor. ¿Ok? Mira, dice, cuando el leproso iba, ¿ok?, era sano, se presentaba delante del sacerdote y tenía que traer una ofrenda. Y mira lo que el sacerdote hacía con la ofrenda. Dice, y tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa, ¿ok?, el animal, ¿ok?, y pondrá el sacerdote sobre la tendilla de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. En otras palabras, cuando el leproso traía su ofrenda, ¿ok?, su sacrificio, el sacerdote, ¿ok?, el sacerdote tomaba de la sangre, ¿ok?, y cogía la sangre y se lo pasaba sobre la oreja derecha del leproso, sobre su dedo gordo y sobre su pie gordo. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Dice la palabra que Jesús es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Ok? La lepra, tipo ¿qué? Del pecado. Pero cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, lo mismo que el sacerdote hacía con la persona,
es lo mismo que Dios hace con nosotros. Amén. Amén. Pasa la sangre que sobre tu oreja, ¿ok? Para que hagas tú qué, oiga qué, palabra de Dios dice que la fe viene por oír, oír la palabra. Entonces, ¿para qué? Para que oír la palabra. Sobre tu dedo gordo, ¿para qué? Trabajes en la obra. Y sobre tu dedo grande, para que tú camines ¿qué? En la obra. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Lo mismito que sucedía en el Antiguo Testamento es lo mismito que sucede ahora. Cuando usted y yo somos limpiados de pecado, le pedimos perdón al Señor y estamos llenos de lepra y el Señor los perdona, Él toma su sangre y limpia nuestro oído para oír su palabra, limpia nuestra mano para trabajar en su obra y limpia nuestros pies para que caminemos ¿qué? En sus caminos. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Pero vamos a seguirla, vamos, ¿qué más podemos aprender de aquí? Seguimos con el próximo versículo, hermano. Así mismo tomará el sacerdote del lob de aceite y echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedará del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre la tendilla de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho y sobre la sangre de expiación por la culpa. Entonces, después que el sacerdote toma la sangre y lo pone sobre la oreja, el dedo y el dedo grande, y luego toma el aceite y hace lo mismo. Ustedes sabemos que el aceite es tipo de qué? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿verdad? Interesante. ¿Por qué? Porque Él lo puso el aceite primero y luego la sangre. ¿Por qué era necesario poner la sangre primero, entonces poner el aceite, y no el aceite y luego la sangre? ¿Ah? La sangre lo lavamos y el aceite lo purificamos. Amén, amén. Good. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué tenía que ser la sangre primero y luego el aceite? No podía ser el aceite primero y luego la sangre. Chicos, la única manera que usted y yo podemos recibir ¿qué? El Espíritu Santo es que si primero hemos recibido ¿qué? La sangre. Porque nadie recibe el Espíritu Santo si que haya primeramente recibido ¿qué? La sangre de Jesús para perdón de pecado. Pues lo mismo que pasaba con la persona ahí, el leproso, es lo mismo que pasa con nosotros cuando venimos a Jesús. Él nos limpia y luego nos llena. Nos llena su Espíritu Santo, ¿para qué? Para oír lo que el Espíritu dice. Cuando usted ve la palabra del Señor, cuando dice que en el libro de Apocalipsis, dice, y escribe, ¿verdad?, al ángel de la iglesia y a las iglesias, dice, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? El aceite para que usted, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice. Unge tu mano para que usted trabaje, ¿qué? Con unción. Y unge tu pie para que usted, ¿qué? Camine con unción. Ese es el plan de Dios, hermano. Lavarte y llenarte. Lavarte y llenarte. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Así como Dios hizo en el Antiguo Testamento, era simplemente un tipo de lo que Dios iba a hacer en el hombre en el Nuevo Testamento. Nos pasa la sangre y luego nos llena con su Santo Espíritu. Okay. Usted y yo no podemos recibir el Espíritu Santo sin primeramente recibir el perdón de pecado, la sangre de Jesús, que nos redime, hermano. Estamos redimidos ¿qué? Por la sangre de Jesús. Cuando recibimos el perdón de pecados y su sangre los limpia, luego recibimos ¿qué? El Espíritu Santo que nos unge. Recuerda que Dios te llamó, Dios te sacó de Egipto. Egipto es tipo de mundo, ¿verdad? Dios te sacó de Egipto para luego enviarte a Egipto. ¿Qué cosa, verdad? Dios te sacó de Egipto para luego enviarte otra vez a Egipto. Pero no en la misma manera que tú saliste de Egipto. ¿Okay? ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés salió de Egipto. Pero luego Dios lo envió ¿qué? Para atrás, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia?
¿Cuál era la diferencia? Dios sacó a Moisés de Egipto y luego lo envió para atrás a Egipto. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué era la diferencia cuando Moisés salió de Egipto y luego fue enviado para atrás para Egipto? Hay un versículo, Éxodo capítulo 4, versículo 20, ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta. Éxodo 4, 20. Quien lo tenga me lo puede leer. Éxodo 4, 20. Éxodo, está ok, sabemos que el caso va a venir. Amén. Ok, está ok. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Amén. Moisés salió de Egipto, pero cuando regresó para atrás para Egipto, ¿regresó con qué? Con la vara de Dios. Amén. Él tenía la vara, ¿ok? Pero cuando tuvo que el encuentro con Dios, Dios regresó otra vez, pero regresó con qué? Con la vara de Dios. Si Dios te saca de Egipto y te lleva al desierto y te prepara para luego enviarte a Egipto, pero no vas a volver a Egipto como saliste, regresas con la vara de Dios. ¿Y qué era, para qué se usó la vara, hermano? ¿La vara era qué? El poder de Dios. Dios te sacó para llenarte y luego regresarte. Pero vas a regresar no como saliste, vas a regresar con la vara de Dios, con el poder de Dios para poder ¿qué? Ministrar, para poder ministrar. Amén, hermano. Amén. No hay tiempo para hacer otro más, hermano. Pero nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Amén. Pues el leproso iba y el sacerdote hacía todo eso. ¿Ok? Y dice la verdad que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y es lo que Jesús hace con nosotros. Cuando usted y yo vinimos a Jesús. Pone la sangre sobre nuestra oreja, el dedo gordo, el dedo grande en nuestro pie. ¿Para qué? Para vivir, para trabajar, para ganar. Eso Dios te ha llamado a mí a ti. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero Dios te ha llamado a ti para que oigas la palabra de Dios. Dios te ha llamado a ti para que trabajes en la obra de Dios. Y Dios te ha llamado a ti para que andes en los caminos del Señor. Dios no te llamó, hermano, para que te quedes sentado. Dios te llamó para equiparte, para que oigas, para que trabajes y para que andes. Porque Dios siempre dice al pueblo, dile a mi pueblo que se detenga. Dile a mi pueblo que marche. ¿Okay? Dios nos ha llamado para marchar. Dios nos ha llamado para trabajar. Dios nos ha llamado para hacer algo en la obra. ¿Okay? Dios nos ha equipado a todos. ¿Okay? Y como se ha predicado en otra ocasión, hermano, dice la palabra que Dios le ha dado a todo el mundo, por lo menos un don. Nadie aquí puede decir que Dios no le ha dado nada. Entonces usted está diciendo que Dios es un mentiroso. Dice la palabra que Dios le ha dado a todo el mundo por lo menos un don. Un don. Hay otros que tienen más de un don. Pero todo el mundo tiene por lo menos uno. Lo que Dios da no es para ti ni para mí. Lo que Dios nos da es para el ministerio, para el beneficio de la iglesia. Pues si Dios te ha llamado a cantar, pues hermano, es canta. Si Dios te ha llamado para servir, pues sirve. Si Dios te ha llamado para trabajar con los niños, pues trabaja con los niños. Lo que Dios te ha dado, hermano, te lo ha dado con un propósito. Es para el beneficio de la iglesia, del cuerpo. Amén. Amén. Entonces con la palabra, hermano. Amén. ¿Alguien quiere añadir? ¿Alguien quiere decir algo? Anybody want to say something? Añadir lo que estamos hablando en este día. Yes, my brother. I want to say God is good. God, all the time. All the time. All the time. God is good. Amen. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Quiere decir algo de lo que estamos hablando en este día? Nobody wants to say anything. Nobody wants to say... sí, hermano. Yo lo que tengo que decir es que perdí eso del dedo, de la oreja y del pie. Yo nunca sabía eso. Esa es la palabra del Señor, Estoy hermano. contenta que lo pude prender porque a veces puedo pensar más. Amén. That's what God did. That's what the Lord did. He put that upon your ear, your hand, your foot. Y todo con either word, work in the Lord and walk. Work and walk. Hear, walk and walk. Oír, trabajar y estar. A eso Dios nos ha llamado. Ahora,
Pensando en Moisés, más adelante en el pasaje que dice que regrese con la vara de Moisés, no solamente dice eso, sino que el Señor dice, regresará hacia las maravillas delante del faraón. Y esa es la diferencia, ¿verdad?, que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando regresamos, los que nos conocían antes y nos ven ahora, ven las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Somos diferentes. Nos vieron correr como prófugos, como corrió Moisés, pero ahora nos ven llegando como sacerdotes de Dios. Y ahí es que verdaderamente pues, glorificamos el nombre del Señor. Amén, ¿verdad? Con sus vidas, no con nuestras vidas, ¿verdad? La gente no ve nuestras buenas obras, aquí dice la palabra, y le dan gloria a Dios, ¿verdad? Por ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Dios bendiga, amado, que lo guarde, no se olviden, ¿verdad? Con este sobrecito.